Vamos a grabar, creo que ya se está grabando. Entonces, repito, para pues complementar bien el video, estamos ahorita practicando esta cuestión de las ecuaciones, que los interpretaremos formalmente como una funcional, que va a tener la estructura de dos componentes importantes. Una cantidad independiente, que regularmente suele ser el tiempo, y otras cantidades que van a depender de ella, que va a ser tu variable dependiente, y sus derivadas de orden enésimo, ¿no? E insisto, este orden es quien te va a regular el nombramiento, el apellido del orden. Entonces, si tú tienes una derivada máxima de cuarto orden en tu funcional, tu ecuación diferencial es de cuarto orden, y así, ¿no? Después clasificábamos un poquito las ecuaciones dependiendo de qué tipo de entradas en las derivadas podías tener, y eso va a depender de las cantidades independientes que estén en tu modelo, en tu sistema. Entonces, si tú tenías muchas entradas, podrías sacar muchas derivadas parciales ahora, y entonces tu ecuación diferencial o tu modelo sería una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Eh, y si tu sistema o tu ecuación o tu modelo consta de una sola variable independiente, pues tu ecuación diferencial es ordinaria. ¿Por qué? Porque las derivadas son ordinarias, son totales, ¿ok? Como las que viste en cálculo 1. Perfecto. Bueno, entonces planteé algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Y ya se está grabando esto, perfecto. Vamos a abrir otra hojita de estas para continuar, ¿ok? Te digo una cosa que es muy, pues, importante, es el orden, ¿no? Entonces, repito, tienes una cantidad independiente, una cantidad dependiente, quizás aquí lo pongo en forma explícita, derivadas de ella, hasta alguna de enésimo orden, y entonces básicamente esa es una ecuación diferencial de primer orden que va a tener otro tipo de clasificación. Básicamente esto es tu enfoque de estudio hasta el momento. Esto es lo que vamos a estar estudiando todo, básicamente todo o gran parte del semestre. Y no digo todo porque va a haber otra parte que va a incluir estas cosas, pero vamos a tener muchas. Vamos a tener tal vez muchas ecuaciones diferenciales que estén relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque pues muchas cosas en la naturaleza cuando las planteas en modelos se vinculan, ¿no? Piensa que tú tienes un sistema ecológico y pues en un sistema ambiental, en el esquema de la biología, tú podrías pensar que tal vez tienes animales que se comportan como presas y otros como depredadores, ¿no? Entonces, esta interacción de poblaciones, pues forma un sistema, es un sistema ecológico, ¿no? Y este tipo de sistema, pues es algo que interactúa entre sí. No puedes decir, por allá voy a dejar a los lobos, por acá voy a dejar a los conejos, a los que se comportan como presas, porque no funciona así. En este aspecto, lo planteado se comporta como un sistema. Hay interacciones entre ellos y tienes que plantear este tipo de interacciones como tal, como un sistema que interactúa entre sí en sus componentes, ¿ok? Y eso se reconoce o se llama sistema. Y cuando estas cosas además dependen del tiempo, se llama sistema dinámico, ¿va? Entonces, el término sistema dinámico, insisto, es importante. Si tú te metes a la página de los profesores ahí de la facultad o de otras instituciones, muchas personas se dedican a trabajar sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque es una rama muy amplia en la que la mayoría de la gente aplica las metodologías de las ecuaciones diferenciales, sean parciales o ordinarias, a resolver cosas que dependen del tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues están interesados en resolver modelos aplicados, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser matemáticos o físicos aplicados, pueden ser matemáticos teóricos que pueden ahondar en estas ramas desde una perspectiva más formal o abstracta, ¿no? O sea, eso tampoco se viola, no se contrapone, ¿ok?
Va. Por cierto, otra cosa, si tienen en algún momento alguna pregunta, comentario, con confianza, siempre es recibido. Recapitulando, te digo, tienes esto que vamos a llamar la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, ¿sí? Y de este chonche vamos a tener una clasificación adicional que va a definir algo que se conoce como lineal o no lineal. Y la forma en la que tú reconoces estas cosas es muy fácil. Va a ser lineal si los elementos x de orden derivada yésima para i desde 0 hasta, ¿qué le había puesto? Hasta n, son lineales. Suena muy redundante la definición, pero así es. ¿Qué significa eso? Que en tu expresión o en tu funcional no vas a tener estos elementos con potencias o como argumentos de funciones. Un ejemplo, si yo tengo algo así como tengo t cuadrada más x menos 5x' más 20xb' menos 3 igual a 0, esa cosa que acabo de escribir es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Por qué es lineal? Repito, porque estos términos son lineales, no aparecen como el argumento de funciones o como cocientes o cosas que son no lineales. Aparecen solitas, básicamente. ¿Sí? Esta cosa sería algo lineal. Esto está bien. Otro ejemplo. ¿Dónde quedó? Aquí está. No sé, las leyes de Newton van algo así como x b' igual a fuerza que depende, no sé, vamos a pensar ahorita que la fuerza depende de T entre M, y M es un parámetro constante. Oiga, profe, los apóstrofes indican derivada. Sí, sí, primer Vale, gracias. derivada, segunda derivada. Otra cosa, en algunos libros, a veces a las derivadas temporales les ponen X' o X'B', puntitos, ¿sí? Entonces, a veces esto también denota derivadas, ¿ok? En fin, les decía, por ejemplo, aquí tenemos esta cosa que dices, xb' igual a f. F, insisto, aquí podría ser una función, literalmente, que dependa de t, pero repito, la construcción para que tú tengas una ecuación lineal es que los elementos de x en sus derivadas o en su propio argumento de x, porque aquí estoy diciendo desde que esta índice empieza en 0 y debemos de considerar que la derivada de orden 0 es la función en sí misma, no está vinculada como el argumento de algo, una potencia o algo así, es pura la expresión, aparece el término solito básicamente. Por ejemplo, aquí el único término en x que aparece es este, y es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún argumento, potencia o algo que la esté, que le esté quitando el atributo de ser lineal. Otro ejemplo, tengamos esta ecuación, digamos que esto es t cuadrada más x cuadrada menos x' igual a 0, lo que sea. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Aquí quizás sí vale la pena ponerle la comita que es más curveada para que no pienses que es un 1. Pero el gran problema es que este término es cuadrático en x. Entonces, esta cosa, por supuesto que ya no es lineal. Este sí, este término sí es lineal, pero este ya no. Y te he enunciado ahorita que la ecuación es lineal si todos estos elementos son lineales.
Este no importa, este da igual, es algo que depende de t. Es como esta cosa, es una función que depende de t, estas no importan. Las que importan son los que son argumentos que son dependientes de la variable, ahora sí que independiente, ¿ok? Entonces, esta cosa es no lineal. Otro ejemplo, la ecuación de Schrödinger, algo así como, la voy a plantear en una dimensión, va a ser como menos h barra cuadrada sobre 2m por la derivada segunda de algo, más una cantidad no, perdón, v por y igual a e por y. Ahí está. Aquí sean h barra cuadrado, m, b y e constantes. Esta cosa es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y es lineal. Este término es lineal, lineal, lineal. ¿Sí? En general, de hecho, la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial lineal, incluso la completa, la parcial, la efectiva, ¿no? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de trabajar ecuaciones diferenciales lineales o no lineales? Bueno, las ecuaciones diferenciales lineales regularmente siempre son más fáciles de resolver. Tienen métodos más accesibles para poder comprenderse, analizarse y estudiarse. El problema de las no lineales es que suelen ser más comunes, porque el mundo regularmente suele ser no lineal, y son más difíciles de resolver y atacar. Sin embargo, pues hay que, o debemos de seguir cierto orden para, pues, resolver las cosas, ¿no? Entonces, por cuestiones obviamente didácticas, primero vamos a aprender a resolver ciertas cosas lineales, después ciertas cosas no lineales, y así vamos a ir, pues, fortaleciendo lo que vayamos aprendiendo, ¿no? Básicamente una ecuación no lineal, pues es la que es no lineal, literal. No hay trampa ni truco aquí. Si tú tienes un término no lineal en tu expresión funcional que te define tu ecuación diferencial, ya la ecuación es no lineal, punto. No hay más, ¿ok? Oiga, profe, Sí. ¿puede repetir qué significaba que fuera ordinaria? Que las derivadas son totales, es decir, no tenemos términos con derivadas parciales. ¿Qué significa eso? Que solamente tenemos una cantidad independiente. O sea, las derivadas son dependientes de esta cantidad. Que ahorita estoy pensando como t, pero puede ser lo que tú gustes o estés modelando. Por ejemplo, en geometría diferencial, algo que te enseñan, creo que en cálculo 3 son las ecuaciones de Frenet-Serret. Y ahí la cantidad independiente es ¿cómo se llama? La longitud, bueno, ¿cómo se llama este parámetro de longitud de arco? Que luego le ponen S, si no me recuerdo, ¿no? Entonces ahí S es la cantidad independiente, porque las derivadas van como función de esa cantidad, ¿no? Pero repito, o sea, puede ser la cantidad independiente que tú estés considerando en un modelo. Repito, la mayoría de los modelos contemplan al tiempo como la cantidad independiente, ¿no? Porque pues es difícil de controlar el tiempo, etcétera, ¿no? Es una cantidad que simplemente evoluciona y ya. Salvo que hagas relatividad, pero creo que ahorita ninguno de momento está tomando cosas relativistas en esta parte. Profe, una duda. Sí. ¿Por qué el primer ejemplo era de primer orden? El primer ejemplo. No, el primer ejemplo es una ecuación diferencial de segundo orden. Ah, ok. Sí, me hago Esta es comprender. la Gracias. derivada máxima, entonces es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Esta es de primer orden, nada más que aquí parece que son dos, pero es uno. Esta es de segundo orden, así. ¿Sí? Ok. Profe, Sí. una duda que me acaba de surgir es que si son lineales, o sea, si llegamos a tener ecuaciones diferenciales lineales, centrándonos en las ordinarias, Sí. algo me suena haber escuchado también que sus soluciones en todo caso formarían un espacio vectorial. ¿Es lo correcto? Las soluciones forman un campo. Sí, de hecho, sí vamos a ver.
que forman un campo en el sentido tradicional del álgebra lineal. Y, por ejemplo, cuando estemos concretamente viendo ecuaciones de segundo orden, que van a tener esta estructura, igual ahorita está muy adelantado a lo que voy a mencionar o escribir, pero si tú tienes una ecuación diferencial de segundo orden escrita así, pensemos que P0 es una función de t, x b' más P0', recuerden que estas comillas representan derivadas. Cuando tengamos una ecuación diferencial de este estilo, esta cosa es una ecuación de segundo orden, ¿no? Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y es lineal, porque estos términos, repito, aparecen como expresiones lineales, ¿ok? Esta cosa va a formular todo un área del análisis que se llama ecuaciones de Sturm-Liouville. Y como mencionaste, las soluciones van a formar, sí, un espacio vectorial, que además no solamente es un espacio vectorial, va a formar un conjunto que construye un espacio de Hilbert. Y bueno, crear espacios de Hilbert es muy importante porque los espacios de Hilbert tienen propiedades muy ricas en las matemáticas, ¿no? Y aplicadas, pues también, porque forman bases ortogonales por sí mismas, tienen mucha aplicación, etcétera, etcétera. Entonces sí suelen generar este tipo de cosas. Y la representación o la idea de espacios de Hilbert está muy padre porque no necesariamente puedes imaginar o construir estos espacios vectoriales en forma ilustrativa, son abstracciones, porque regularmente tienen dimensión infinita, cosas así. ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, bueno, ya que puse una expresión con esta ecuación diferencial de segundo orden ordinaria, una cosa que luego los físicos suelen resolver mucho, el de los cuales luego les hacen burla justamente porque piensan que el universo siempre funciona como resortes o como osciladores armónicos, es la ecuación del péndulo. Ellos dicen, no, pues si yo tengo un péndulo de longitud L atada, no sé, al techo, imagínense que esto es como un péndulo de masa M, resulta que si tú estás considerando un ángulo aquí, que te describe este movimiento de un péndulo, la ecuación diferencial que se satisface es más o menos esta. Quizás no me la creas completa porque la verdad no la recuerdo bien. Creo que es aquí G... No, ¿cómo va? Raíz de G entre L. Sí, porque creo que la cantidad de no es cierto, aquí es G entre L. No recuerdo si va la raíz G entre L. G la gravedad, claro. Eh, por el seno de teta igual a 0. Básicamente la ecuación diferencial que da la dinámica de un péndulo es esta. Es una ecuación diferencial de segundo orden, pero el chunche es no lineal, porque dense cuenta que la variable dependiente, en este caso las cosas dependen del tiempo, la variable dependiente es el argumento de una función. Y resolver esta cosa no es trivial, es complicado de resolver la ecuación de un péndulo. De hecho, la solución de esta ecuación diferencial origina las funciones elípticas. No sé si han escuchado de esas cosas. Y entonces, cuando están en los primeros semestres los físicos, les dicen, fíjate que para ángulos pequeños, si teta es mucho menor a 1, bueno, en radianes, o sea, ángulos chiquitos, seno de teta se aproxima a teta. Y lo puedes checar, ¿no? Lo puedes ver numéricamente. Si tú sacas el seno de 0.01 radianes, esto te va a dar 0.01 radianes o 0.01. ¿Sí me explico? El chiste es que ellos dicen, bueno, fíjate que si tú consideras ángulos pequeños, la ecuación diferencial la puedes transformar o ver así, como raíz de G entre L por teta. Igual a 0. Insisto, no recuerdo bien si va a la raíz. Igual y solo es G entre L. Como sea. El punto es que esta cosa de aquí abajo sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden, pero la ganancia o lo grande que simplificaste es que ahora tienes una ecuación diferencial de segundo orden, pero que es lineal. Dense cuenta que el argumento en teta y teta b' son lineales, aparecen solitos. ¿Sí me explico? Ya no son teta,
ya no es el argumento de otra función. Y entonces esta cosa sí la puedes resolver y curiosamente la solución de esta ecuación diferencial formula la ecuación del oscilador armónico. Entonces básicamente un péndulo a ángulos pequeños se comporta como un oscilador armónico. Entonces, por supuesto que es fácil de pensar que el movimiento de un oscilador armónico, pues es algo que literalmente oscila y va a estar haciendo esto. Va a estar yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Y eso lo vas a poder describir como una combinación lineal de senos y cosenos, ¿sí? Sin embargo, si tú tienes ángulos grandes, la dinámica del oscilador armónico ya no funciona y entonces tienes que considerar funciones elípticas para resolverlo. Obviamente, en el curso de ecuaciones diferenciales que vamos a abordar, esta es ya una ecuación de segundo orden, pero es no lineal. Estas no las vamos a ver. Esas se ven en el curso de ecuaciones diferenciales 2 o en el 3, depende también con quiénes tomes las materias posteriores, si es que te interesan, claro, pero son más complicadas. La que sí vamos a ver en su momento es la ecuación de segundo orden, lineal, y esa sí la vamos a estudiar, te digo. Vamos a estudiar hasta esta parte. Vamos a llegar a la teoría de Sturm-Liouville y pues de ahí sacaremos algunas cosas de la manga, ¿va? Repito, todo esto es simplemente como para hacer una clasificación de las ecuaciones. Ya sabemos que existen parciales, ordinarias, estocásticas y muchas otras cosas en eso. Que nosotros nos vamos a quedar o aterrizar con las ordinarias. Ahora, de las ordinarias sabemos ahora que existen clasificaciones por orden y que a su vez también tienes la clasificación de ser lineales o no lineales. Y la forma en la que las clasificas creo que es muy simple, simplemente ves cómo son los términos de la ecuación diferencial, si tienen términos lineales todos los argumentos que son dependientes de la variable independiente, ya tu ecuación diferencial es lineal, ¿no? Y si tiene algún elemento que sea argumento de alguna potencia, de una función, un cociente, etcétera, esa es una ecuación diferencial no lineal, ¿ok? A ver, déjenme ver si tengo más ejemplitos aquí de mis notas para que ustedes me ayuden a decir, ah, ese es lineal o ese es no lineal. Ok, aquí tengo algunas cosas. Pensemos esta. Tenemos x biprima, bueno, triprima al cuadrado menos 5x más 8t menos 3 igual a 0. Esa es una ecuación. Tengamos otra ecuación que sea x' menos 1 entre x por t, de hecho, vamos a poner t entre x, más 5 igual a 0. X' sobre 5x igual a 2. X bi' más omega cuadrada por x igual a 0, donde aquí omega es una constante. ¿Qué otra? T cuadrada por x' menos t por x más 5t igual a 0. No sé, ya están esas expresiones. Quiero que ustedes me digan, ya con lo que hemos aprendido, qué son, cómo se clasifican, o sea, que me digan todo sobre estas cosas. Ahorita no las sabemos resolver, pero quiero que me digas cómo se clasifican o qué son, ¿va? Entonces, esta primera, ¿qué es? Quien quiera participar, por supuesto, abra su micrófono. Yo. Ah, Bien, es chao. complicado así. A ver, ¿quién dijo primero yo? Fue Yo. algo rápido. Veo abierto el micrófono de un tal chico Carlos que se acaba de ir. ¿Quién? Ahí estás, Carlos. No, soy yo. Ah, soy yo. Ajá, Bueno, según yo, la primera ajá. es de tercer orden Tercer orden, porque, muy bien. y es no lineal por el Es no término lineal cuadrático, ¿no? por el término cuadrático. El argumento de esta cosa está
rompiendo la linealidad. Ok, entonces es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, no lineal, ¿verdad? Ajá. Perfecto. La segunda ecuación, ¿qué es? ¿Alguien más? Arturo, ¿tienes el Yo, micrófono? Ajá. sí. Bueno, pues es una ecuación diferencial ordinaria de Sí, primer orden. Y sí. bueno, es ordinaria porque nada más está basada en una variable independiente y pues el orden lo indica Ajá. y es lineal. A ver, esa cuestión de la linealidad, ¿creen que es lineal? No, no es Yo digo lineal. que no. No, no ¿Por qué es. no? ¿O por qué sí? Hay Pues una como expresión Sí, racional. por el ajá, exponente, es ¿no? como Sería si x a la menos fuera 1. Ah, x a la exacto. menos 1. Alguien mencionó, es x a la menos 1, este término, ¿no? Y justamente el 1 entre x es algo no lineal. Entonces, como había mencionado Alejandro, ay, chin, se me olvidó el nombre, creo que sí era Alejandro, es una ecuación de primer orden, pero es no lineal. Perfecto. La ecuación de abajo, ¿Puedes repetir por qué era no lineal, porfa? claro, porque mira, si tú reescribes esta misma ecuación, la puedes escribir como x por x' menos t por x a la menos 1 más 5 igual a 0. Y x a la menos 1 ya es una cosa que resulta ser el argumento de una potencia que no es justamente 1 positivo, es menos 1. Y Cierto. eso, Sí, sí, ajá, sí. sí, Muchas gracias. bien. Eh, la tercera ecuación, ¿qué es? ¿Es una ecuación lineal o es no lineal? No lineal. No lineal. No lineal. Yo diría que sí, sí es lineal, ¿no? A ver, bueno, la ecuación de abajo está escrita tramposamente para que pensaran que este término está como x por x a la menos 1. Y eso es totalmente correcto. Pero como tiene la igualdad con el 2, tú podrías Ajá, despejar estaría esto así 10x, ¿no? como x' igual a 10x, que a su vez puede ser representada como x' menos 10x igual a 0. Sí. Y este chunche es lineal, porque este término es lineal y este término es lineal. Sin embargo, el de arriba no puede hacer el mismo proceso. ¿Por qué? Porque la de arriba te quedaría expresada como x por x'. Y estos términos en conjunto son como una cosa, no son exactamente la misma cantidad, pero representan un término que no involucra a los términos separados en forma literalmente lineal, ¿no? Tendrías que tener una suma, una resta, algo que las separe y eso llevaría a que sean lineales. Y la de arriba no se puede, ¿no? O sea, si tú multiplicas todo por x, va a quedarte aquí el producto de estas dos y eso no es lineal, ¿ok? Entonces la de abajo, esta que estoy aquí señalando, es una ecuación de primer orden, pero es lineal. Entonces aquí ya empezamos a tener una cuestión de los detallitos así que parecieran muy sencillitos de, bueno, es que si la cambias, pues sí cambia la forma o la estructura de la ecuación y sí, así va a ser. Tienes que tener mucha cuestión de ponerte abusado, abusada para que puedas distinguir las cosas bien, ¿ok? Ahora sí que tienes que sacar un poco el colmillo en ese aspecto, ponerte a las vivas para poder determinar si esa cosa es lineal, no lineal, porque eso va a ser importante cuando empecemos a utilizar los métodos para resolverlas. Y otra cosa importante que no creo que no había enunciado bien en el curso, que va a ser importante que sepas resolver las ecuaciones, pero algo que es todavía más importante es que sepas interpretar los resultados. O sea, cuando tú planteas un modelo en la realidad, eh, algo que va a ser muy importante en tu chamba, si es que te dedicas a estas cosas, o si es que quieres hacer investigación, o si estás en una empresa y quieres reducir resultados a alguien superior a ti o a una planta, no lo sé, tienes que expresar tus resultados de la forma
pues más convincente ante los demás, ¿no? Entonces eso obviamente va a ganarse con experiencia y pues vas a tener que decir, no, espérame, de mis resultados yo veo esto y aquello, aunque sean desfavorables, pero tienen que ser cosas que estén bien analizadas, ¿no? No necesariamente todos tus resultados siempre tendrán que ser óptimos o lo que quiera escuchar la gente, ¿no? Hay veces que tus resultados son malos en el sentido de que tienen una cuestión que te va a decir, fíjate que la empresa va a irse a la quiebra, ¿no? O tal especie se va a extinguir. Y esas cosas, pues no es lo mejor del mundo que quieras escuchar, pero tal vez tu modelo implique eso, ¿no? Y quizás eso justamente te ayude a levantar los focos rojos y decir en un empleo o en una predicción de tu modelo, hay que ponerse a las vivas porque si no esto va a terminar en la extinción de tal especie, ¿no? Y eso pues es muy importante, ¿no? En la práctica. Entonces, interpretar tus resultados también es muy importante. Continuamos. La ecuación de abajo, Profe, ¿qué es? Sí, perdón. una duda. Ahí, por ejemplo, en el truquito ese que hizo para despejar el 5x del denominador, o sea, eso solamente se puede hacer cuando no afectes los otros términos. Exactamente. Solamente si no afecta a los otros términos. Porque, por ejemplo, fíjense, voy a poner una ecuación diferencial parecida, inocentemente, pero así. Si tú despejas esta cosa, te va a quedar algo así como x' menos 10x cuadrada igual a 0. Este término es lineal, pero este ya no. Entonces tu ecuación diferencial sigue siendo de primer orden, pero ya es no lineal. ¿Sí? Vale, vale. Entonces, como comentaron, justamente, solamente si no afecta a los demás términos lo puedes hacer, pero si algo repercute en la no linearidad de las cosas, pues la cosa era no lineal. ¿Va? Bien. El siguiente ejemplo, ¿qué me pueden decir de esta cosa? Es de segundo orden Ajá. y sí es lineal, pero aquí tenemos un término cuadrático, pero como omega es constante, entonces no importa. Entonces sí Exactamente. es lineal. Exactamente. Entonces esta cosa es de segundo orden y es lineal, ¿verdad? Por cierto, quizás la presento de una vez, esta es la que se conoce como la ecuación del oscilador armónico, el caballito de batalla de todo físico y por el cual le hacen chistes a ellos de todo ese oscilador armónico, que quién sabe qué, lo mapeas como un oscilador armónico, etcétera, etcétera. Esta cosa es la culpable, ¿va? De los memes y chistes. Y la ecuación de abajo, ¿qué me podrían decir de ella? Ah, ¿saben? Por cierto, otra cosa que voy a poner en práctica, lo suelo hacer, lo solía hacer a veces cuando tenía la clase presencial, hacía unos años había inventado un traje que me podían poner en el cuerpo, tipo Iron Man. De hecho, Iron Man me inspiró un poquito. Y era como, tenía algunos microprocesadores en este sistema que había construido. El chiste es que esta cosa a veces la llevaba a las clases porque podía emitir sonido, voz concretamente, y algo que me llamaba la atención, bueno, me gustaba aplicar en ese entonces es que dejaba una lista aleatoria, bueno, mejor dicho, dejaba la lista de estudiantes inscritos en el curso y le pedía al sistema del traje que enunciara gente al azar para que participara. Creo que voy a hacer algo semejante. Aquí es mucho más fácil, no necesito del traje, simplemente lo programo aquí en la computadora. Y la idea es que voy a sacar personas al azar para que puedan participar en forma directa cuando pregunte o dejemos algún ejercicio. Y no sé, quizás para premiar de alguna manera tu participación, podría darte algún puntaje extra en el primer examen, cosas así, algunas décimas que te puedan ayudar, ¿va? Ah, por cierto, tengo aquí el chat y creo que han estado eh, cosas. Ah, chin, ya me perdí. Ah, sí, lo del Jarvis, justamente. Exactamente. Sí, creo que quizás algunos lo conocieron. No lo sé. Ya tiene años eso.
En fin, de hecho por ahí debe andar. Insisto, la idea es justamente que puedan pues participar, ¿no? Que estén un poco más activos en la clase y hacer la clase un poco más dinámica para que no sea solamente participación mía y ustedes estén por allá durmiendo, no sé, viendo la tele, no lo sé. Sí, es un poco más para interactuar entre nosotros. ¿Esta ecuación qué es? ¿Quién me quiere decir qué y cómo se clasifica? Es lineal y de primer orden. Es lineal y es de primer orden. Primer orden porque aquí está una derivada y es lineal porque este término y ya son lineales, ¿no? Este término acá dices, bueno, es que aparece como un producto y es de algo cuadrático, sí, pero repito, las expresiones o las ecuaciones diferenciales las vamos a dar en el término de linealidad o no, con estos, si aparecen en forma lineal. Sé que es redundante lo que estoy diciendo, pero es así, ¿va? Entonces, como bien dijo la compañera, esta cosa es una ecuación de primer orden y es lineal. Perfecto. Bueno, creo que con esto casi podemos cerrar el día, pero no quiero de todas maneras aún terminar la clase. Quiero plantear un problema que quisiera justamente formular ahorita que está la cuestión de la pandemia y que irónicamente cuando comenzó la pandemia, prácticamente es poquito más de un año, en el curso correspondiente formulé a los estudiantes. Y es esto. Una pandemia, pues es básicamente una enfermedad que se dispersa, que se da a una velocidad muy rápida en el contagio de las personas. Ok, más o menos es como una idea quizás que formula la noción de pandemia. Y la idea es que si tú tenías una cantidad grande de enfermos desde el principio, eso se va a propagar más rápido. Y si tenías pocos o si tenías un control sobre la cantidad de infectados, pues la idea es que vas a atenuar un poco la cantidad de infectados, ¿no? En tu pandemia. Todo esto es como una función del tiempo y hay muchas cosas que se formulan así. Por ejemplo, pensemos que tenemos bacterias. Pensemos que tenemos una caja Petri. Quizás esto ya es un poco más apartado. Tenemos una caja Petri, como la que usan los compañeros en biología, y ¿dónde estaba el cambio de color? Sí, no me acuerdo. Bueno, pensemos que aquí tenemos algo verdecito que de alguna manera los nutre. Es como una especie de nutrientes que los biólogos ponen en estas cajitas. Básicamente es como algo que constituye glucosa o sacarosa, algo por el estilo. Es casi que azúcar, rosita que luego la ponen ahí. Y ellos regularmente cuando quieren ver el estudio de bacterias, etcétera, ponen ciertas muestras de alguna bacteria o algún hongo y lo ponen ahí. Y ya. Al tiempo cero, pues tal vez veían cierta acumulación de la cantidad inicial que pusieron ahí, ¿no? Avanzó el tiempo. A un tiempo pensemos que 1, y esa cantidad tal vez empezó a crecer así. Ay, perdón, este último ya me quedó horrible. Ahí está. A tiempo 2, esta cosa tal vez ya se tragó bastante cantidad de la caja. Y no lo sé, pensemos que aquí a tiempo... Uy, perdón, era azul, ¿verdad? Pensemos que a tiempo 3, esto se saturó. Si tú tuvieras la
o el cuidado para como quizás determinar el área que ocupan estas bacterias o hongos respecto al área total de la cajita Petri, tú muy probablemente y casi seguro observarías algo así si tú lo graficaras respecto al tiempo. Tú tendrías que esta área, pensemos que es un área de bacterias o de hongos, no lo sé, es un área, pues tal vez comenzó con una cantidad inicial que le vamos a llamar A, subíndice 0, aquí, y al tiempo 0 estaba así, pero tal vez al tiempo 1 ya estabas por acá, al tiempo 2 tal vez ya estabas por aquí, y al tiempo 3 tal vez ya estás por acá. Este tipo de comportamientos regularmente no son polinomiales, son exponenciales, y van a ir como una razón de e a la rt, donde r va a ser una cantidad o razón de crecimiento, ¿ok? Las bacterias suelen reproducirse en forma exponencial, los hongos también. De hecho, algunos animales también, pero pues bueno, va a haber una construcción que va a limitar ese crecimiento embrutecido exponencial. ¿Cuál es? Pues por ejemplo, para este caso, propiamente son las fronteras de la caja, ¿sí? Por ejemplo, Frida pregunta, ¿los conejos? Sí, los conejos se reproducen rápido, ¿no? Si tú pones cierta cantidad de conejos, pues va a crecer de una manera, pero si tú pones más desde el principio, eso va a crecer mucho más. Entonces, ese tipo de cosas sí se dan como con crecimientos exponenciales. De hecho, la población misma tiene un crecimiento exponencial. Claro, no tiene una tasa de crecimiento brutal, pero sí es importante. Y aquí hay una cosa importante, dices, no, es que si crecemos de forma exponencial, ¿por qué no saturamos ya el planeta desde hace tiempo? Bueno, es que en un modelo ya más realista, sí tienes construcciones. Por ejemplo, si pensamos en la caja Petri, la construcción propia del espacio que ocupa la caja, pues no puede darte más. Entonces las bacterias van a crecer y van a llegar a su límite del tamaño de esta caja. Y entonces, para algún tiempo, 3, pensemos que al tiempo 4, pues esto va a dejar de crecer y va a llegar a una saturación, porque no pueden llegar a ser más de los que puede contener la propia caja. ¿Sí me explico? Entonces, el área inicial que tenía de bacterias, pues quizás va a converger al final al área de la caja concretamente, ¿no? A un área máxima, si quieres le llamamos así. Y la población humana también tiene un comportamiento parecido. De hecho, vamos a formular un modelo que sí tiene esta parte donde contemplas la saturación de un ambiente. Se llama el crecimiento logístico. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y repito, la idea aquí es que se saturó la población y ya no creció. Sin embargo, en los primeros tiempos, pensamos que aquí era el tiempo 1, que por aquí era el tiempo 2 y que por acá era el tiempo 3, esto crece exponencialmente. La pandemia de COVID también creció exponencialmente a inicios de la enfermedad. Y hace un año le pedí a los estudiantes que fueran sacando los datos verídicos de la cantidad de infectados en el mundo y calcularan esto, fíjense. Igual me dan ganas de pedírselo a ustedes, pero no sé porque igual es un poco más complicado hacer todo en línea. Creo que para ese entonces todo era presencial de momento. Y la idea es esta. Ustedes tienen un día. Tienes la cantidad del número de casos. Entonces están, no sé, pensemos que los días los ponemos en términos numéricos como 1, 2, 3, porque técnicamente serían las fechas, ¿no? Pero bueno. Y aquí van a poner casos. Aquí hubo cierta cantidad de caso 1, casos 2, casos 3. Tal vez esto estamos hablando de que al principio eran decenas, unos cuantos 20, un 30, no lo sé. Después había unos 100, después había unos 1000, después había unos 10,000 y así sucesivamente. Si ustedes graficaran esto, pero en escala logarítmica, por ejemplo, podría ser el logaritmo de base 10 del número de casos, o pueden sacar el logaritmo de base e, lo que sea,
pues aquí van a tener cierta cantidad de datos, ¿no? Lo puedes hacer en Excel o en matemática o en lo que tú quieras. Y si tú graficas la cantidad de días contra el logaritmo en cualquier base, no importa, puede ser la de base 10 o la de base E, si tú graficas estos datos, por lo menos para los primeros 20 días o algo así, tú vas a ver una línea recta. Bueno, no es exactamente una línea, pero los puntitos que forman estos datos de verdad van a estar así más o menos. No lo sé, o sea, ahorita no los recuerdo con precisión. Van a ser datos que tienen una tendencia lineal. Creo que es bueno, en actuaría va a ser muy útil cuando vean análisis de regresión y esas cosas. Los físicos luego lo ven en el laboratorio de primer semestre, no, de mecánica, que tienen que ser regresiones lineales, y entonces ellos dicen, ah, sí, esto tiene como un comportamiento lineal, y podría sacar la línea de regresión. Y la línea de regresión básicamente es la línea que mejor se ajusta a estos datos, ¿sí? A veces a ese procedimiento se le llama regresión lineal o obtención por mínimos cuadrados, ¿no? Igual creo que en cálculo 3 te piden a veces demostrar que la forma a la que llegas por mínimos cuadrados es la verdadera, porque bueno, estás interesado ya en maximizar y minimizar cosas, etcétera, etcétera, ¿no? El chiste es que si tú haces esto y le sacas la pendiente a esta recta, una pendiente m, pues justamente esta pendiente m te da la tasa del crecimiento de la, en este caso, de infectados que están ocurriéndose en el mundo. Porque si estás calculando esta pendiente m, cuando la regreses a la escala natural, recuerda que esto está en escala logarítmica, cuando le regreses a la escala normal, esto te va a dar 10 a la mt, o si lo hacías en la base e, pues esto va a ser como e a la mt, cuando grafiques en forma natural casos contra días, ¿no? Entonces, así es una forma en la que tú puedes calcular la tasa de crecimiento de la población de infectados con tus datos verídicos, ¿sí? Y esa información, pues, es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el curso de ese semestre, les dije, a ver, si ya tienen la pendiente, pues tú podrías calcular ahora en forma determinista con esta recta, la prolongas al tiempo que tú quieras, y quería que ustedes calcularan, o bueno, ellos calcularan, cuál era el tiempo en el que la población mundial se acababa infectando. Todo esto era suponiendo que pues el crecimiento sigue siendo exponencial a cualquier tiempo. Eso no es verdad, porque si el humano o la humanidad toma control de la situación, pues se supone que debe disminuir ese crecimiento exponencial de alguna manera. Sin embargo, si no tomabas control de esto, pues la infección pudo haberse propagado de verdad durante más tiempo en forma exponencial. Y el chiste es que creo que, no recuerdo con precisión, pero creo que a los 50 días o algo así, más o menos, no recuerdo con precisión cuál era el cálculo que ustedes habían dado, bueno, ellos habían obtenido, y creo que a los 50 días de los primeros casos, la población mundial se habría contagiado. Y no recuerdo con precisión, pero eran como 32 o 31 días la población en México también, completa. Entonces, ¿cuál es la construcción para llegar incluso a un modelo así? Es muy fácil y es una ecuación diferencial de primer orden y es muy, muy elemental. La forma en la que podemos construir este modelo es, tú me estás diciendo que la cantidad de contagiados, pensemos que es C, que la velocidad de contagiados va a ser proporcional. Este símbolo alfa a veces en la literatura significa proporción o proporcionalidad. Entonces, tú me estás diciendo que la velocidad de gente contagiada es proporcional a los casos que están registrados. Esto es velocidad, repito, esto es velocidad de casos contagiados, ¿no? Registrados. Y esto puede bien ser llamado los casos. Entonces, obviamente, entre más casos haya, más rápido se contagia o se da la pandemia.
Entre menos casos haya, pues la velocidad va a ser menor. O sea, esta construcción semiempírica, por supuesto que es válida en cualquier contexto. O sea, no creo que alguien se oponga a esto ahorita. Y podría decir, bueno, sí, pero es que en los casos que registra las instituciones de los seguros, por supuesto que no son verídicas porque no todos los casos son registrados. Y sí, es totalmente cierto. Pero justamente aquí es donde también empieza a jugar la estadística, ¿no? O sea, obviamente estadísticamente las cosas no necesariamente son exactamente igual lo que está reportado en las bases de datos como tal, porque hay muchos casos que han sido pasados inadvertidos porque pues simplemente nadie reportó que estaba enfermo de COVID, aunque tal vez ni siquiera lo estaba, o tal vez sí, ¿no? Entonces eso genera una incertidumbre. Sin embargo, en términos globales, sí puedes asegurar que la velocidad de casos es proporcional a la cantidad de casos que se dan. Y cuando tú llevas esto al cálculo diferencial e integral, la velocidad al final de cuentas es el cambio de casos que hay respecto al tiempo, ¿no? Eso es velocidad básicamente. Cuando lo llevas a un límite infinitesimal, pues básicamente esto es la derivada de los casos respecto de tiempo. Y estamos diciendo que esta cantidad es proporcional a la cantidad de casos. Y esto al final de cuentas se va a transformar a que la derivada o el cambio de los casos respecto al tiempo, la velocidad, va a ser igual a una constante por los casos que estén registrándose. Ahora, cuando tú dices que dos cantidades son proporcionales, significa que existe un valor o un número que te da esa proporcionalidad. En este caso yo lo estoy llamando R, y ese R sería tu tasa o parámetro de proporcionalidad. ¿Sí? Y aquí está, ya formulamos nuestra primera ecuación diferencial en el curso. Fue muy fácil. La ecuación diferencial ya está dada. La resolución de esta ecuación te daría lo que el modelo pues pretende dar en los resultados. Y la cuestión ahora es, ¿ese modelo funciona en la realidad? ¿Hasta dónde puede funcionar? ¿Tiene sentido hablar de ese modelo? Y eso es algo que tú ya como científico, científica, pues te tienes que cuestionar, ¿no? Entonces, nada, creo que eso es todo por hoy. No sé si hay dudas o preguntas que quieran realizar, ya sea del curso, de la materia, de mí, lo que ustedes quieran, pues igual lo podemos comentar. Oiga, ¿usted cree que podamos ver, por ejemplo, eso de los espacios de Hilbert, pero aplicado? Sí, de hecho lo vamos a ver aplicado cuando lleguemos a la última parte del curso que se llama FETI, o Funciones Especiales y Transformadas Integrales. Sí, lo vamos a ver un Ah, poco. vale, vale. Gracias. ¿Profe, mañana hay clase con usted o va a No, subir video? una cosa muy importante que se me olvidó comentar y creo que vale la pena aprovechando que todavía no se van todos, es en las tareas y exámenes quedaron, lo discutimos con los ayudantes y quedaron para que se entreguen en equipos de máximo 4 personas, mínimo 2 personas. Respecto a la clase de mañana, la clase de mañana la va a dar el señor Isus. Todavía no queda claro si va a darla en forma de tiempo real o va a grabar su video y lo va a subir. Él va a dar un repaso de integración, porque como vamos a ver mañana o cuando suba mi video respectivo, pues integrar va a ser muy esencial para esta parte, ¿va? Entonces, sí, y también va, si da la clase en tiempo real, la va a grabar también, ¿va? Perfecto. No sé, ¿más preguntas, dudas? Gracias, Netali, profe. ¿cuántas máximo? 4. 4 personas como máximo en los equipos. Bueno, si no hay más dudas, voy a detener la grabación.